queridos hermanos, Dios les bendiga y les permita seguir disfrutando y compartiendo esta serie de devocionales que transmitimos por estos medios. Es nuestra carga en el corazón de que muchas personas que no conocen la palabra de Dios, que no conocen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, puedan escucharlo por estos medios. Pero usted, mi querido hermano, que es importante, porque usted es un enlace entre nosotros y ellos. Compártale estos devocionales a esas personas que usted sabe que aún no conocen a Cristo, que no conocen las Escrituras, ni aún conocen los Evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor por permitirnos haber terminado una serie sobre los Hechos de los Apóstoles, donde explicamos detalladamente las incidencias que se dieron desde el inicio de la iglesia primitiva, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando quedaron los 120 allá en el aposento alto y luego la venida del Espíritu Santo. Esperamos que haya sido de bendición. Y hoy, mis queridos hermanos, estamos iniciando una serie que va a ser por varios meses referente a la epístola a los romanos. Muchos dicen que la epístola más importante escrita por Pablo. Yo no sé, pero lo que sí sé es que esta epístola está llena de doctrinas, está llena de enseñanzas y puede ser de bendición y puede ser el eslabón, la punta de lanza para que alguien conociendo lo que dice la epístola de los romanos pueda venir a Cristo, pueda entender y aceptar a Cristo como su Salvador personal. Vemos un poquito esto. Los estudios que vamos a iniciar sobre devocionales a la epístola de los romanos. Es probable, como una información general, que el apóstol Pablo escribiera esta carta desde Corinto durante su tercer viaje misionero, allá por el año 57 después de Cristo. Al final de esta carta, en el capítulo 16, versículos 1 y 2, podemos ver un mensaje especial de Pablo aquí, donde nos habla de Febes. Dice aquí: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo recomienda a Febes, quien vivía en Cencrea, una ciudad cercana a Corinto, quien seguramente fue la persona encargada de llevar esta carta a Roma. Podemos ver en el inicio de esta carta también algunas cosas importantes. Pablo tenía una carga grande por ir a Roma a compartir el Evangelio. Y como vimos también en las enseñanzas de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, él llegó finalmente a Roma, pero en calidad de preso. Pero esto no le impidió predicar el Evangelio en Roma. Si vemos, esta carta a los romanos fue escrita años antes que él llegara. Él no había ido a Roma. Se entiende, se dice que la iglesia cristiana de Roma fue formada por personas que estuvieron en Jerusalén en el día del Pentecostés y que muchos luego viajaron hacia Roma y de allá formaron la iglesia cristiana. Pero Pablo no había ido allí y por eso él habla de esta carga grande por ir a Roma. Podemos verlo en Romanos
capítulo 15 y versículo 22 al 24, la carga que tenía Pablo por ir a Roma. Dice la palabra de Dios: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allí por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Pablo quería ir y fue, de acuerdo a lo que acabamos de estudiar en Hechos de los Apóstoles, y predicó el evangelio a mucha gente allá en Roma. El tema de esta carta, de esta epístola a los romanos, es la justicia de Dios y la salvación por fe mediante el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema fundamental de la carta a los romanos. Podemos ver el contenido en general de esta carta. Tiene los siguientes temas que vamos a compartir próximamente en la siguiente semana. Ya vimos el tema principal: la justicia de Dios por medio de la fe, de la salvación por fe en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a compartir la justicia de Dios contra los pecadores. También veremos la justicia salvífica de Dios mediante la fe en el evangelio. Veremos la esperanza como resultado de la justicia mediante la fe. Todo el que es salvo tiene una esperanza. Veremos también la justicia de Dios para Israel y los gentiles. Y finalmente veremos la justicia de Dios en la vida cotidiana, cuando lleguemos por allá del capítulo 12 en adelante, que vamos a estudiar cuando lleguemos allá lo que es la vida cristiana, cómo debe ser la vida de un verdadero cristiano. La vamos a estudiar allá en el capítulo 12 en adelante. Inicia la carta a los romanos de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Una salutación que Pablo hace un poco más amplia que la que acostumbraba a hacer en las otras epístolas, que son más cortas. Pero Pablo aquí se autodenomina siervo, esclavo de Jesucristo. Él creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el Señor resucitado. Y así lo enseñó, así lo predicó. Y cuando habla Pablo, inicialmente, antes de conocer a Cristo, era un personaje importante, pero ahora se declara esclavo de Jesucristo, en obediencia a la palabra de Dios. Todos aquellos que somos obedientes a la palabra de Dios, debemos considerarnos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendamos esto, vamos a trabajar en la obra del Señor para llevar el evangelio a otras personas para que sean salvas también. Pablo, en los versículos del 3 al 5, también nos habla o hace un resumen de las buenas nuevas de Jesucristo. Y este resumen es importante, que también cuando lo toquemos nos llame la atención y profundicemos. Él dice que Jesucristo vino como humano, lo cual también lo dicen los evangelios. Dice que Jesucristo, aquí en estos versículos, era del linaje real judío, de la línea de David, cumpliendo así las profecías. Jesucristo viene del linaje de David.
También dice Pablo en estos primeros versículos que Jesucristo murió y resucitó, según también nos enseñan los evangelios. Y también Pablo nos enseña aquí en esta epístola que con su muerte y resurrección abrió la puerta para que la gracia y benignidad de Dios fueran nuestras. Somos salvos por gracia. No lo merecemos, pero por gracia de Dios, al creer por fe en nuestro Señor Jesucristo, somos salvos y tenemos vida eterna. Fueron estos temas los que desarrolló Pablo en esta epístola y que vamos a ver en las próximas semanas. Todos se desarrollan en el libro o la epístola a los romanos y vamos a verla a partir de hoy. Yo los invito a que compartan estas enseñanzas, porque estos temas de la justicia de Dios son tan importantes para la vida de un cristiano y tan importantes para la vida de aquel que no conoce a Cristo, para que le conozca, entregue su corazón a Él, le abra su corazón, se arrepienta de sus pecados. Cuando hablamos del tema de la justicia de Dios contra los pecadores, es un tema bien profundo. El pecador debe entender, todos somos pecadores y debemos entender que con el pecado estamos separados de Dios. Pero Dios, por su misericordia, por su gracia, nos salvó mediante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los invito, queridos hermanos, para que de mañana en adelante usted pueda también compartir estas enseñanzas con aquellas personas que usted sabe que aún no son salvas, para que vengan a Cristo y sean salvos y tengan vida eterna. Que el Señor les bendiga.